damos la bienvenida aquí al set de Noticias Caracol en vivo a María Teresa Aya, analista internacional de esta casa. Teresita, bienvenida. María Camila, como siempre, un gusto estar con ustedes. Estábamos hablando usted y yo mientras veíamos esta nota de las últimas apariciones del Papa Francisco, que se fue el gran reformista de la Iglesia Católica. Exactamente, María Camila, un papa que comentábamos ahorita hizo un papado cercano a la gente. Fue el primer papa jesuita y eso explica muchas de las reformas que tomó y mucho de su cercanía con la gente. Él quería un papado para los marginalizados de la Iglesia, los más vulnerables, y dentro de eso caben muchas de sus reformas que tuvieron que ver con el tema, por ejemplo, de la mujer dentro de la Iglesia Católica. Sí, él precisamente fue uno de los que más promovió que las mujeres pudieran ser ordenadas diáconos, ¿no? Apenas llegó, ordenó una investigación para abrir esa puerta. Y no solamente diáconos, acaba de terminar Semana Santa, esta ceremonia del lavado de los pies tradicional que uno ve en la Biblia, y que es más, en la Biblia se le dice que fue María Magdalena quien lavó los pies de Jesús. Hasta que llegó Francisco, era hecha solamente por padres, por curas, por hombres. No estaba permitido que la mujer participara. Él permitió nuevamente la participación de la mujer en esta ceremonia. Teresita, miremos un poco, y usted lo estaba mencionando previamente, el tema de los retos de Francisco. Él enfrentó estos escándalos de pederastia, se enfrentó a muchas críticas por muchas cosas. ¿Cómo fue ese carácter también que tuvo fuerte a la hora de enfrentar esos escándalos? Él fue muy fuerte en esos temas, la pederastia, habló con varios de la curia, que es el entorno cercano a él, para que ellos fueran castigados, para que los retiraran por lo menos de las iglesias, y no solamente hablaba de acoso sexual con los niños, sino es muy interesante, acoso sexual a los mayores y a los adultos. Él dijo, desafortunadamente esto también se da dentro de la iglesia y tenemos que mirarlo muy de cerca. Por eso se dice que era un gran reformista. No aprobaba el matrimonio entre homosexuales, pero sí estuvo de acuerdo en darles la bendición a la unión de homosexuales, que eso es un paso muy importante también dentro de la Iglesia Católica, pero un paso que vamos a ver más adelante, veremos eso, María Camila, en el cónclave, si le va a pasar factura o no. Ya vamos a ver, eso le hizo ganar muchos enemigos adentro de la iglesia. Vamos a dejar de ver por un momento las imágenes de Ciudad del Vaticano y la Catedral de Notre Dame para mostrarles la siguiente gráfica que preparó Teresita para ustedes. Entonces, Teresita, años de pontificado, 12 años. 12 años, desde el 2013, marzo del 2013 hasta, son 12 años exactos. 4 hospitalizaciones, la más larga, la última, que fueron casi 5 semanas, muy larga. Aquí es interesante, María Camila, a los papas cuando están muy enfermos, y podemos revisar la historia también de Juan Pablo II, los sacan de la clínica antes de que mueran, porque hay una tradición que dice que el Papa se entierra donde muere, entonces prefieren que muera en el Vaticano. Y pues su edad, 88 años. Pero él no va a ser enterrado en el Vaticano, él quiere no, en la iglesia del Vaticano no, pero Santa María la Mayor, que sí es una iglesia cercana al Vaticano. Ah, es decir, sí, allí en el Vaticano. Bueno, sí. Edad 88 años, 12 años de pontificado. Vamos a ver la siguiente gráfica. Teresita, esta gráfica de Benedicto, ¿por qué la trajimos? Porque es el papa anterior. Tenemos en cuenta que Francisco es el primer papa que muere siendo papa desde Juan Pablo II. Anterior a Juan Pablo II teníamos a Benedicto, después de Juan Pablo II, a Benedicto XVI que renunció. Exacto. Y Francisco siempre dijo, a mí me sacan con los pies por delante. Es decir, él nunca se planteó la idea, ni siquiera en esta última instancia en el hospital, de renunciar. Para él la renuncia de los papas tenía mucho que ver con el cuadro de Dante, con el escrito de Dante, la Divina Comedia. Dante pone a uno de los primeros papas que renunció, Celestino V, lo pone casi en las puertas del infierno. Del infierno, criticándolo muy duro por eso. Exacto, entonces él estaba casi que de acuerdo con eso. Benedicto XVI renunció entonces después de ¿cuántos años de pontificado? Después de 6, 7 años de pontificado, muy poquito, no se sintió capaz de seguir adelante. También ¿no? Por condición de salud, ¿no? ¿O por qué en fue? Parte condición de salud y en parte es muy interesante, lo mismo que decía Celestino IX, uno de los primeros en renunciar, no sentían el llamado a ser papa, sino a ser más pastor y líder de la iglesia sin necesidad de ser administrativo el papa.
Vamos a ver entonces ahora el tema del que está hablando mucha gente ya, Teresita, y es los opcionados para suceder a Francisco. Estamos viendo a quiénes allí en pantalla. Aquí son dos, hablábamos María Camila ahorita de las reformas del Papa. Sí. Esto tiene la iglesia dividida y si bien hay 108 de los 138 que van a votar que han sido nombrados por Francisco como cardenales, no necesariamente están de acuerdo con esas reformas. Y acá es donde vamos a ver un cónclave de alguna manera, como tantos otros lugares del mundo hoy, polarizado. Estos dos opcionados, Luis Antonio Tagle viene de las Filipinas, es muy cercano al Papa Francisco y comparte con él ese llamado a una iglesia para los pobres y los marginalizados, un país donde hay mucha pobreza. Pietro Parolin es hoy en día el secretario de Estado o el canciller del Vaticano, también muy cercano, ha estado los 13 años del papado muy cercano a Francisco y ha sido el encargado de justificar muchas de estas reformas a nivel global. En ese sentido, estos son dos opcionados muy importantes, cercanos a lo que es el Papa Francisco. Y vamos a ver a otros dos muy opcionados. A Peter Turkson lo mencionan mucho. ¿Por qué, Teresita? Sería el primer papa africano, él viene de Ghana. Viene de Ghana y también Ghana, un país africano marginalizado, pobreza, cercano al Papa Francisco, aunque tiene sus diferencias ahí. Digamos, no es tan cercano, estos son como, llamémoslo centro, pero con una visión favorable a muchas de las reformas de Francisco. Y Mario Gregg viene de Malta. Aquí nuevamente estamos con el tema, es italiano o no, Malta es una isla al sur de Italia, que es para muchos temas independiente, pero se habla italiano y es muy cercana a Italia. Mario Gregg fue además el secretario general del Papa para el último sínodo que se cumplió en octubre del 2024. Entonces, de alguna manera, al ser el secretario general, el que dirigía el sínodo, el que decía hablemos de tal tema, hablemos de lo otro, esto sí, esto no, le sirvió para hacerse conocer entre todos los que van a votar en el conclave. Claro, entonces ya conoce a todos con los que se reunieron. Y todos lo conocen a él, que eso es importante. Y estamos viendo a Raymond Leo Burke y Peter Erdo. ¿Quiénes son ellos? Estos son los que son menos cercanos a Francisco y que están haciendo, entre comillas, campaña, porque eso está prohibido, pero se hablan entre ellos. Digamos, exacto. Empiezo por Erdo. Él viene de Hungría, que es un país muy tradicional, muy conservador. Era un papa, pues Hungría es un país comunista de la Unión Soviética, digamos, hace muchos años. Entonces tuvo mucho en común y era muy amigo de Juan Pablo II, que venía de Polonia. Era muy cercano y tiene esa visión de la iglesia que tenía Juan Pablo II, que no es necesariamente una visión ni muy abierta ni muy reformista. Y por otro lado está Leo Burke, que viene de Estados Unidos y, María Camila, es el candidato de Trump a ser papa. Es decir, es esa visión totalmente de derecha, de populismo de derecha de la Iglesia Católica. De más mano dura, de más cierre hacia esas reformas. Hay un tema muy interesante, Teresita, al mirar estos dos perfiles, y es que Francisco deja el puesto vacante en un momento de constantes cambios en el mundo en relación con la fe. En muchos momentos pareciera que se estuviera yendo hacia atrás en ese sentido. Y Francisco se va en medio de críticas por su carácter reformista, pero cuando se supone, cuando uno mira los gobiernos que se están instalando a nivel mundial, el tema va para otro lado, ¿no? Sí, por ejemplo, si hay quienes dicen que el gobierno del presidente Trump salió elegido porque era anti-woke y ante muchas reformas de ese estilo, hay muchos dentro de la Iglesia Católica que están de acuerdo con esa visión de es hombre o es mujer, esto no puede tener otras visiones. Las mujeres, está bien que tengan algunos derechos mínimos dentro de la iglesia, pero tampoco crucemos la línea roja, por decirlo de alguna manera. No van a ser ordenadas nunca sacerdotes. Hay gente que está volviendo al tema, el tema del aborto, el tema de la guerra. Son temas que están dividiendo totalmente. El tema que para él era importante y habló de él en su último pronunciamiento ayer, los migrantes. El tema de existe o no el cambio climático, que tanto la iglesia es o no parte de ese cambio climático, debe participar. Es decir, deja una iglesia con muchos temas sobre la mesa y de alguna manera, si bien uno habla de una sola iglesia católica, una iglesia muy dividida que está además perdiendo feligreses frente a muchas de las otras iglesias cristianas, pero no católicas en el mundo. Teresita, para concluir, ¿qué tema va a ser fundamental, crucial al interior del cónclave para definir quién va a ser el sucesor de Francisco?
darle estabilidad a la Iglesia, y yo creo que lo que acabo de decir, el cómo va a ser la Iglesia católica para dejar de perder feligreses frente a otras iglesias cristianas. ¿Qué propuestas hay? Si siguen hacia la izquierda, eso ahuyenta a mucha gente. Si se van a la derecha, puede ahuyentar a muchos de los que están de acuerdo con las reformas. Lo ideal sería un centro, hay que ver, eso es como un juego político. Es un juego y llevan político. 2000 años jugándolo, entonces son expertos y ellos lo manejan muy bien. Lo retrata muy bien la película Cónclave, es el retrato de lo que viene y cómo el cardenal Lawrence, que en este caso sería el cardenal Farrell, pues se vio abocado a enfrentarse a un montón de pruebas por cuenta de las presiones, incluso políticas, que había al interior de los cardenales. No solo eso, aquí, spoiler para los que no han visto la película, pero eligen papa a uno que no estaba entre los favoritos. Sí, lo Todo recuerdo, puede pasar. que de hecho ni siquiera sabían que era cardenal, ni lo reconocían por su ejercicio religioso. Pues Teresita, nos vemos al mediodía con la ampliación de este análisis alrededor de la muerte del Papa Francisco. Gracias, Teresita. Claro que sí, María Camila.